Hola, buen día. Soy Julieta Alonso y hoy junto a mis compañeros Cristian Gaón, Edinson Gallardo, Holman Ciendúa y Mario Triana, en clase de Principios Constitucionales, vamos a hablar sobre los organismos de control en Colombia. Eh, Podemos observar que los organismos de control tienen las siguientes funciones: vigilar, supervisar y garantizar que el Estado y los servidores públicos actúen correctamente. En otras palabras, podemos decir que estas entidades aseguran que el gobierno funcione bien, sin corrupción y respetando la ley. Vamos a iniciar con la actividad. Hola, buen día. Soy la presidenta del Congreso y en esta sesión abordaremos un tema muy importante y de profundo impacto social: el papel de las organizaciones, de los organismos de control frente a las violaciones de derecho a la vida y a la seguridad en Colombia. La Constitución Política, en su artículo 11, nos habla del derecho a la vida, nos dice que es inviolable, y en su artículo 2 nos habla del derecho a proteger la vida, la honra y los bienes de todos los ciudadanos. Sin embargo, todos sabemos, conocemos que las cifras de homicidio y de inseguridad, de violencia, son bastante altas en nuestro país y eso nos preocupa a todos. Hoy escucharemos a dos congresistas defensores del trabajo de todos los organismos de control y, por otra parte, a dos congresistas que cuestionan la efectividad de estos frente a la problemática. Iniciemos con el congresista honorable defensor. Gracias, señora presidenta. Soy el congresista defensor Holman Alexander. Yo creo que los organismos de control sí juegan un papel clave para salvaguardar la vida y la seguridad de las personas, como por ejemplo la Procuraduría. Ellos investigan a los funcionarios cuando no responden ante amenazas o cuando se presentan abusos de la fuerza. La Contraloría revisa cómo se usan los recursos destinados a la seguridad ciudadana y a la protección de líderes sociales. Y la Defensoría del Pueblo lanza alertas tempranas cuando identifica riesgo para la comunidad o para la misma fuerza pública. En pocas palabras, estos organismos ayudan a que el Estado corrija fallas y garantice los derechos fundamentales. Muy bien, le damos paso al segundo congresista. Buenas noches, señora presidenta. Buenas noches para todos los señores congresistas. Aunado a lo que dice el señor congresista Holman, es cierto que en los últimos años hemos visto avances importantes gracias al trabajo de las organizaciones de control. Hoy se identifican con mayor precisión zonas de alto riesgo donde se sancionan abusos de autoridad y se focalizan o se establecen rutas para el procedimiento, la protección de las personas. En este caso, la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, ha acompañado directamente a comunidades amenazadas por grupos armados, y la Procuraduría ha intervenido en situaciones donde se ha presentado vulneraciones o violaciones en los derechos humanos. Aunque falta mucho por mejorar, es evidente que estos mecanismos de control ayudan a visibilizar y corregir situaciones que afectan la vida y la seguridad de los colombianos. No sé si los señores congresistas tengan algo más o contradigan esta opinión que presento esta noche. ¿Alguno de los congresistas puede decirnos algo crítico o tiene alguna opinión? Con todo respeto, doctora presidenta, difiero todo lo que dicen mis compañeros, Holman, Cristian, teniendo en cuenta que los organismos de control actúan, sí, lo actúan a su manera, de acuerdo a su competencia, pero lo hacen de una manera reactiva, cuando ya se ha perdido una vida, cuando el daño ya es irreversible, cuando el duelo se instala en las comunidades. No podemos seguir normalizando la tragedia como un punto de partida para la acción institucional. Es por eso, presidenta, que si me lo permite, quisiera exponer algunas de las estadísticas que tenemos hoy en día aquí en Colombia. Son números dados por la Policía Nacional, la Fiscalía, y nos dicen que en Colombia, en el homicidio, el delito del homicidio en el 2024 se presentaron 13.496 personas muertas. En el 2025 llevamos 10.221. En el 2024 se presentaron 527 niños víctimas de este flagelo, mujeres 948. Para este año llevamos 373 niños, 745 mujeres. Y no hablemos de lesiones personales. En lesiones personales en Colombia fueron 90.946 para el 2024. Este año llevamos 65.889 personas lesionadas. Sí, estas cifras están, pero no podemos esperar porque las alertas se emiten, las medidas llegan tarde, las advertencias de riesgo no se traducen en las respuestas oportunas que nosotros necesitamos. Los informes de la Defensoría del Pueblo son llamados a las organizaciones sociales. Las denuncias y las comunidades quedan archivadas. Entonces, no podemos, porque en muchas regiones del país, los líderes sociales, defensores de derechos humanos, hasta los miembros de la fuerza pública siguen siendo víctimas de la violencia debido al abandono estatal, a causa de las estructuras criminales que operan en completa impunidad.
La presencia institucional es débil o inexistente en los territorios. La ciudadanía se siente sola. Los controles existen, pero la coordinación de cada una de las instituciones es por su lado. No podemos esperar a que sigan incrementándose estos delitos. Falta un mando claro, falta una persona que estructure todas estas instituciones y que trabajemos mancomunadamente para evitar. Por eso, Presidenta, con todo respeto, insisto, no se trata solo de reaccionar después del daño. Colombia necesita más instituciones, necesita decisiones valientes, coherentes y urgentes, porque la vida se pierde en nuestro país y es una derrota para todos. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista Triana. Quiero escuchar ahora al congresista Gallardo. ¿Qué posición tiene frente a estos organismos de control? Un cordial saludo a los integrantes de la mesa. Si me lo permite, señora presidenta, pues en mi opinión las entidades encargadas de vigilar y controlar el Estado pues deberían actuar con mucha más independencia y firmeza. Cuando uno investiga la violación del derecho a la vida, los procesos suelen alargarse demasiado o terminan archivados sin resultados. Y pues también la corrupción debilita la inversión en seguridad y la protección de la ciudadanía. Pues incluso se han encontrado malos usos de los recursos destinados a los programas de protección y a la dotación de la policía. Y pues esto conlleva a que los organismos de control no puedan quedarse solo en los informes hechos, sino que deben traducir su trabajo en acciones reales y efectivas. Y pues en mi punto de vista, señora presidenta, los organismos de control no están cumpliendo plenamente su función y pues la corrupción y la falta de acción real ponen en peligro la vida de la población y de los mismos policías. Y es necesario pasar de la teoría y los documentos a decisiones y medidas correctas que protejan la verdad a las personas. Eso sería todo, señora presidenta. Muchas gracias, congresista Gallardo. Señorita Agradezco, presidenta, qué pena la interrumpo, me permite una palabra ahí cortica. sí, Pues aunado a lo congresista que dicen los Gaón, señores adelante. congresistas, sí, es cierto, hay muchas falencias, se presentan muchas fallas, pero para eso tenemos las entidades de control, ¿sí? En este caso son la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Auditoría General, ¿cierto? Que nos ayudan a minimizar esas conductas inapropiadas durante el servicio o de los funcionarios públicos, que es deber de nosotros como congresistas ayudar o hacer ver a las autoridades competentes que hay mucho trabajo por qué hacer y por qué mejorar. Entonces los invito a que, sí, o sea, está claro su punto de vista, pero también que incentivemos a esas entidades a que hagan el control debido o que deben ejercer para mitigar estos flagelos que afectan a la vida o la seguridad. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, Gaón. Agradezco, Presidenta, quisiera unar algo para mi compañero Cristian. Y es que el derecho a la vida no se garantiza con comunicados, ni con ruedas de prensa, ni con discursos bien intencionados. Se garantiza con acciones concretas de prevención, con presencia efectiva del Estado, con inversión social, con justicia que funcione y con una voluntad política que permita enfrentar las causas estructurales de la violencia. Con eso es que se puede frenar este flagelo. Muchas gracias, Presidenta. bueno, agradezco a todas estas intervenciones de los honorables congresistas. Podemos decir y concluir que los organismos de control son esenciales para proteger los derechos, principalmente el de la vida y el de la seguridad, pero también que su labor requiere mayor efectividad. Vemos que las cifras son altas, son complejas, que necesitamos presencia en los territorios y más independencia de estos organismos. La vida debe de ser prioridad absoluta del Estado y todo acto de corrupción, de negligencia que la ponga en riesgo debe ser sancionado, sin excepción alguna. También podemos concluir que fortalecer el control es necesario. La transparencia y el trabajo conjunto entre todas estas instituciones es la única forma de garantizar una Colombia más segura, justa y respetuosa para con la vida de todos los ciudadanos. Damos por concluida esta sesión. Muchas gracias a todos. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, presidenta. Buen día. Muchas gracias, señora presidenta.